quitándole a la escuela, sumándole al aprendizaje. En la actualidad, los conceptos de educación y escolaridad suelen ser asociados como términos semejantes, pero en realidad no lo son, dado a que según el doctor Carlos Calvo Muñoz, esta es una asociación incorrecta que genera desconcierto, porque no es lo mismo proponer una reforma educacional que una escolar. Por un lado, la reforma escolar se sustenta bajo un modelo estrictamente establecido, en donde el alumno debe corresponder con un orden lineal y estricto para aprender. Asimismo, esta se apoya por contenidos escolares, superficiales, planos, complicados, copiadores, repetitivos y embusteros, en donde la finalidad es que el estudiante aprenda memorísticamente una respuesta verdadera que ha sido preestablecida por un sistema que se dice llamar objetivo. En este orden de ideas, las reformas que se han venido realizando en el transcurrir del tiempo han sido escolares, porque reprimen, juzgan y coartan en el alumno su propensión de aprender. Por el contrario, la reforma educacional es el desafío paradigmático que se hace imprescindible instaurar y se basa específicamente de desescolarizar la escuela, o dicho de otra manera, de recuperar el carácter educativo de los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la propensión de aprender que tiene cada alumno. Contemplando lo anterior, la escolaridad en la escuela coarta, reprime, complica y condiciona el aprendizaje, mientras que la educación en la escuela libera, integra, complejiza y propende al aprendizaje. Entonces, desde los postulados establecidos por el doctor Carlos Calvo Muñoz, ¿qué se le debe quitar a la escuela para que los estudiantes aprendan? Para responder a esta pregunta, Carlos Calvo afirma como premisa principal que el ser humano está diseñado para aprender, y dicho aprendizaje se da en el momento en que éste constituye relaciones posibles, realizables y probables entre aquellas cosas que existen en la naturaleza o su imaginación, por lo que definir criterios entre una cosa u otra favorece al ser humano a ahondar en un nivel profundo de conocimiento, pasando de lo complicado a lo complejo. O sea que, desde este postulado, para que haya aprendizaje, el docente debe asombrar con misterios, con el objetivo de crear curiosidad en el estudiante y a consecuencia, este defina las posibles variables que conlleven a la solución del misterio, por medio de la simplificación y reorganización de esto caótico pero interesante para el aprendizaje. Entonces, ante el misterio emerge la curiosidad, ante la complejidad surge la creatividad y ante el caos llega la autoorganización. De esta manera, el misterio, la complejidad y lo caótico son imprescindibles para el aprendizaje humano. Contemplando lo anterior, para que haya un verdadero aprendizaje, a la escuela se le debe quitar la enseñanza y aprendizaje lineal, los salones encerrados, las clases extensas, generalización del conocimiento, estratificación de los estudiantes, contenidos secuenciados desde una menor complejidad a una mayor, la enseñanza por contenidos, pruebas estandarizadas, sobrecarga laboral al docente, ordenamiento estructurado en donde el docente impone y el estudiante atiende, uso de guías que indican todo lo que debe hacerse y sobre todo debe quitarse lo escolar, que está basado de la repetición de relaciones preestablecidas. Teniendo en cuenta la postura de Carlos Calvo respecto a lo que se le debe quitar a la escuela para que los estudiantes aprendan, en mi punto de vista personal considero estas acciones como un gran desafío a emprender para este siglo XXI, dado a que el contexto escolar, con sus múltiples reformas, ha pretendido crear un prototipo de persona para la sociedad y prepararlo para un sistema productivo que coarta la integralidad de ese ser. En lo particular, contextualizando estos postulados con las reformas escolares en Colombia, observo un panorama muy desalentador, porque se orientan por el mismo camino en donde el estudiante debe crear relaciones preestablecidas por el sistema escolar, y si memoriza lo preexistente y repetitivo de estos contenidos escolares, será nada más que un robot lleno de información sin sentido. A eso es
lo que le llaman educación? Desde otra perspectiva, es importante destacar que Colombia ha sido permeada por una serie de factores que impiden el fin principal de la educación y su propensión a aprender, ya que por un lado están los diferentes fenómenos culturales como el capitalismo, narcotráfico, la corrupción, la violencia, y por otra parte el Estado, que siendo una institución social garante de derecho del sistema educativo, busca a través de objetivos políticos mantener una amplia brecha entre las clases sociales. En este sentido, la educación está en una situación crítica porque sus fines discrepan con su actuar, y dicho proceder está permeado por unas instituciones sociales manchadas con múltiples problemáticas sociales y éticas. Pero no solo eso, el egocentrismo de las subjetividades de los diferentes actores sociales involucrados en el campo educativo, como la familia, los profesores, la escuela, el Estado y las instituciones, están interrumpiendo el fin de la acción educativa, que en su sentido más profundo debe fomentar el desarrollo de una sociedad en todos sus ámbitos. Se puede ratificar entonces que la acción educativa, al estar alienada, pierde su identidad y esencia. Por ello, en el contexto actual, su función inconsciente es la de reprimir el pensamiento y se está enfocando a transmitir o reproducir el conocimiento como una fotocopiadora predecible y ordenada secuencialmente. Pero, ¿será que el ser humano, con un cerebro propenso al aprendizaje, tiene como finalidad única el almacenamiento de información? ¿O por el contrario, cada suceso, estímulo, misterio, error, emoción o criterio procesado holísticamente abarca a ese ser en todas sus dimensiones con la premisa de aprender siendo? En lo personal, no me atrevo a decir cuál pregunta se adapta a mi ideal de educación, pero si llevamos cientos de años en lo mismo y el panorama no es alentador, entonces ¿por qué seguir el mismo camino? En este orden de ideas debe proyectarse un cambio de paradigma que conlleve al ser humano a deconstruir la alienación que ha sometido el sistema educativo occidental y paralelamente construir un individuo natural capaz de tomar decisiones en consenso con los otros y contemplando el respeto de la identidad tanto propia como del semejante. Las crisis contribuyen al aprendizaje porque aportan a la reflexión y de este proceso intuitivo nacen soluciones capaces de transformar aquello crítico. En este orden de ideas, la educación necesita ser repensada y reestructurada a través del cambio paradigmático que la aleje de la alienación de estos sistemas escolares que buscan la generalización del aprendizaje más allá del desarrollo de las potencialidades en cada ser humano. Seguramente es complicado enfrentar a todo un sistema, pero la vida recobra sentido cuando se aporta al otro y desde el quehacer profesional se fomente a ese individuo a descubrir su tesoro escondido. Nunca es tarde para impactar sociedad, y si la educación está en crisis, hay que poner el granito de arena para salir de ella, pues al ser un fenómeno social, terminará impactando sobre las futuras generaciones. Finalmente, hay que buscar puntos comunes de convergencia entre todos los actores sociales involucrados en la acción educativa, que permitan deconstruir lo que afecta al común y al mismo tiempo construir desde el respeto, la comprensión y los valores una sociedad equitativa, justa y creativa por medio de la educación. Concluyo entonces que, quitándole a la escuela lo escolar, podemos sumarle al aprendizaje el desarrollo integral del ser.